días, estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución educativa privada Perú Vasco. Me saluda el docente de Turbina Jara, a cargo de la asignatura de Historia y Geografía. Bien, siguiendo con la dinámica de las clases virtuales, en esta oportunidad, bueno, vamos a discernir sobre la dinastía constantiniana, ¿no? Dentro del marco del Bajo Imperio Romano. Los objetivos específicos de la clase de hoy es identificar, ¿no? Las características del Imperio Romano, analizar las causas que dieron origen a la caída del imperio y valorar el aporte cultural de la cultura romana. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿no? Lo que esto es esta clase de hoy, ¿no? Empezamos con qué es la dinastía constantina, ¿no? Esta dinastía constantina va del año 308 al año 364. Y la dinastía integrada por Constantino I, Constantino II, Constancio II, Constancio I, Cristo, Constancio Galo, Juliano y Joviano, que fueron pues emperadores de Roma. Constantino I adoptó este sistema de gobierno creado por Diocleciano, emperador de Roma, para transformarlo en una dinastía familiar. Y la línea dinástica se prolongó incluso en la siguiente dinastía, la dinastía valentiniana, conectada por vínculo de matrimonio con descendientes directos de Constantino I. En la dinastía constantiniana se produjo el triunfo del cristianismo, ¿no? La religión que pasó a ser marginada y perseguida, a verse beneficiada y favorecida por numerosas leyes. El cristianismo alcanzó una extraordinaria difusión en todas las capas de la sociedad y en todas las instituciones del imperio. El uso de símbolos cristianos se generalizó, ¿no? En diversos objetos como monedas, inscripciones funerarias, ¿no? Estamos viendo una etapa de esta dinastía constantiniana. Vamos a ver pues, a un soberano que está siendo desplazado por una litera. Empezamos pues a saber sobre Constantino I, ¿no? Constantino I fue el embajador de la tetrarquía y fundador de la dinastía constantiniana, hijo de Constancio I, emperador de Roma, y fue proclamado Augusto tras la muerte de su padre en el año 306 y reconocido como César por Galerio, emperador de Roma, y como Augusto por Maximiliano, también emperador de Roma. Ya, la dignidad imperial fue confirmada tras la conferencia de Carnotú en el año 308. Y en el año 312, tras derrotar a Magencio, emperador de Roma, en la batalla del puente Limpio, ganaba bajo el signo de la cruz y quedó como único gobernante de Occidente. Y después de su victoria sobre Licinio, emperador de Roma, ¿no? En el año 324, ¿no? Fue pues el único gobernante de todo el imperio. Asoció al trono como Césares a sus hijos Crispo
y Constantino II, ¿no? Emperador de Roma en el año 317, Constancio II, emperador de Roma en el año 324, y Constante I, emperador de Roma en el año 333, pero permaneció como único emperador hasta su muerte, ¿no? Y Constantino I emprendió pues significativas reformas administrativas y militares y creó una nueva moneda denominada el sólido de oro. Constantino primero en el plano religioso, además de su participación en el edicto de Milán, intervino también en las controversias entre donatismo y arrianismo y estableció un paralelismo entre su figura y la de Dios cristiano para legitimar su poder. Constantino I convocó al primer concilio de Nicea, ¿no? En el año 325 y fue bautizado en su lecho de muerte por Eusebio de Nicomedia. Constantino I, como primer emperador cristiano y fundador de Constantinopla, eh, fue tomado como una referencia por casi todos los emperadores bizantinos. Este es un legado pues, que dejó Constantino I. Convocó al primer concilio de Nicea, ¿no? Y fue bautizado en su lecho de muerte por Eusebio de Nicomedia, como primer emperador cristiano y referencia, pues, ¿no? Referencia de casi todos los emperadores bizantinos. Vamos a ver acá Constantino I, ¿no? Todo un emperador, pues, en una buena postura, digamos así, ¿no? Luego vamos a ver a Constantino II. ¿Quién fue Constantino II? Este emperador eh, gobernó entre el año 337 y 340, ¿no? Emperador de la dinastía constantiniana, hijo de Constantino I, emperador de Roma, y hermano de Constancio II, también emperador de Roma, Constante I, emperador de Roma y también de Crispo. Fue nombrado César y asociado al trono por su padre en el año 317, junto a su hermano Crispo. Y tras el acuerdo alcanzado, al morir su padre, recibió el gobierno de Britania, de Galia e Hispania. Se opuso al arrianismo y permitió el regreso del exilio en la Galia de Atanasios de Alejandría, ¿no? A pesar de la oposición de Constancio II. Constantino II falleció en el año 340 en un intento de invasión de Italia, derrotado y asesinado por su hermano Constante I. ¿No? Aquí en este periodo se dieron pues demasiadas luchas internas por el poder. Aquí estamos viendo la imagen de Constantino II, ¿no? Pasamos entonces a ver qué fue el gobierno de Constante. Constante gobernó en el año 337 al año 350. Fue un emperador de la dinastía constantiniana y fue el hijo menor de Constantino I, emperador de Roma, hermano de Constantino II, también emperador de Roma, de Constancio II, emperador de Roma y de Crispo. Fue nombrado César y asociado al poder por su padre en el año 333. En el reparto del territorio, tras su muerte de Constantino I, recibió Italia, África, Panonia, Dacia y Macedonia. En el año 340 se convirtió en gobernante único de Occidente tras haber derrotado y asesinado a Constantino II cerca de Aquilia. Constante, entre los años 341 y 342, combatió contra los francos y al año siguiente visitó Britania. En política religiosa,
se opuso al arrianismo y persuadió a Constancio II para participar en el Concilio de Sárdica entre los años 342 y 343. Se dice que Constante falleció en un complot que fue organizado contra él. Bien, vamos a ver ahora a Constancio II. Este gobernó entre los años 337 y 361. Es emperador de la dinastía constantiniana, hijo de Constantino I, emperador de Roma, y fue nombrado César y asociado al trono en el año 324. Y tras la muerte de su padre, se le designó Oriente, Ponto, Asia y Tracia, pero tras la derrota de Constante I, emperador de Roma, y luego la de Farnencio, emperador de Roma, se convirtió en gobernante único de todo el imperio. ¿No? Acá Constancio II combatió contra los persas, los germanos y los sármatas en diversas campañas a lo largo de su reinado. Nombró César a Constancio Galo y después a Juliano, emperador de Roma, conocido como Juliano el Apóstata. Intentó restaurar la unidad religiosa del imperio con 2 concilios, pero se le recuerda como perseguidor de los ortodoxos. Aquí Constancio II, en su reinado, se produjo un importante desarrollo de Constantinopla, cuyos senadores quedaron equiparados con los de Roma en el año 357. A Constancio II se le atribuye la construcción de la primera iglesia de Santa Sofía, ¿no? Constancio II fallece en Sicilia en el año 361, cuando se dirigía a Occidente para afrontar la rebelión de Juliano el Apóstata. Acabamos de ver nosotros, ¿no? La imagen de Constancio II, ¿no? Luego vamos a ver a Juliano el Apóstata. ¿Por qué se le llama el Apóstata? ¿No? Es la pregunta que hacemos, ¿no? En el año 300, Juliano el Apóstata gobernó entre el año 361 y 363, un gobierno efímero, ¿no? Gobernador de la dinastía también constantiniana. El apóstata se dice porque el que se aleja de la fe, ¿no? Que fue nombrado César en el año 355 por Constancio II, emperador de Roma, y se le asignó el gobierno de las provincias orientales que estaban amenazadas por la presión ejercida por los alámanos y los francos. Cuando en el año 331 Constancio II ordenó que el ejército de Juliano se trasladara a la frontera oriental, las tropas se rebelaron y proclamaron a Juliano emperador, dignidad que disfrutó tras la muerte en ese mismo año de Constancio, ¿no? Juliano intentó entonces restaurar el orden social y religioso tradicional romano y promovió un renacimiento del paganismo, corriente con la que estuvo influido por Máximo de Fe. Esta política religiosa de Juliano el Apóstata, ¿no? Era abiertamente anticristiana y que pues terminaría fracasando. Juliano falleció en campaña en el frente persa al ser alcanzado por una lanza arrojada, se dice que por un desconocido, ¿no? Aquí vemos a ver a Juliano el Apóstata en una y luego entramos jóvenes a la dinastía teodosiana, ¿no? Esta dinastía que es integrada por Teodosio I, ¿no? Que es emperador de Roma, Arcadio, emperador de Oriente, Honorio, emperador de Oriente, y Teodosio II,
emperador de Oriente, con el que el Imperio Romano quedó definitivamente dividido entre Oriente y Occidente. Y tras la partición efectuada en el año 395 por Teodosio I, entre todos sus hijos, y en esta dinastía se produjo un florecimiento cultural conocido como el Renacimiento teodosiano. Aquí vemos a Teodosio I, configurado como emperador de Roma, ¿no? Teodosio I gobernó entre los años 379 y 395. Fue el emperador de la dinastía teodosiana, nacido en Hispania, y fue nombrado por Graciano emperador de Roma para gobernar la parte oriental del imperio tras la derrota romana en Adrianópolis y la muerte de Valente, quien era pues emperador de Roma. Después del asesinato de Graciano en el año 383, Teodosio asumió el poder, siendo el último emperador que reinó sobre un imperio unificado. Teodosio I buscó una identificación con los dos emperadores hispanos que le habían precedido, especialmente con Trajano, emperador de Roma, y la presencia hispana fue notable en diversas áreas durante su reinado. O sea, fue apoyado en su reinado. Aquí también Teodosio I permitió el asentamiento de pueblos bárbaros dentro del imperio, ¿no? Especialmente en las regiones de Panonia y Tracia, pero en calidad de federado, y les otorgó puestos de mando en el ejército. Teodosio I, bautizado en la confesión nicena en el año 380, fue un ferviente seguidor de este credo, declarado como la fe verdadera. El arrianismo fue condenado en el primer concilio de Constantinopla en el año 381, y si bien Teodosio toleró su práctica, ¿no?, en los pueblos confederados, ¿no? Y también Teodosio I, ¿no?, todos los ritos paganos fueron prohibidos en el año 391, decisión en la que pudo influir San Ambrosio. La aristocracia romana no le fue favorable y tuvo que afrontar diversas revueltas como la de Máximo y Eugenio. A su muerte, el imperio quedó dividido entre sus hijos Honorio, emperador de Occidente, y Arcadio, emperador de Oriente. En el siglo V, la Iglesia le otorgó el calificativo de Teodosio el Grande. Aquí vamos a ver una foto, ¿no?, una imagen de Teodosio I. Bien, luego vemos lo que fue Arcadio, ¿no? Arcadio gobernó entre los años 395 y el año 408, y fue el primer emperador del Imperio Romano de Oriente, hijo de Teodosio I, emperador de Roma, y hermano de Honorio, emperador de Occidente, y fue nombrado Augusto en el año 363 y actuó como regente en el año 394, cuando su padre tuvo que dejar Constantinopla para combatir la revuelta del usurpador Eugenio. Tras la muerte de Teodosio I, al año siguiente, el poder se dividió, ¿no?, entre ambos. Arcadio, puso presión sobre las fronteras, se agudizó en su reinado. Aquí Alarico actuó sobre los Balcanes. Los unos atravesaron las puertas castianas y los hermanos amenazaron Constantinopla. En el aspecto ideológico, progresó la tendencia hacia la prohibición total del paganismo
y se desarrolló un nuevo concepto de victoria imperial, basada no en el poder militar del emperador, sino en su piedad. Arcadio fue sucedido por su hijo Teodosio II, emperador de Oriente. Aquí vamos a ver una imagen también de Arcadio, ¿no? Bien, entonces, siguiendo con el tema, ahora vemos a Honorio, ¿no? La acción de Honorio fue muy importante, ¿no? Este convirtió en el año 395 al 423, emperador del Imperio Romano de Occidente, hijo de Teodosio I, emperador de Roma, y hermano de Arcadio, también emperador de Oriente. Honorio fue nombrado Augusto en el año 393 y se convirtió en emperador 2 años más tarde, tras la muerte de su padre. Debido a la minoría de edad, el poder fue ejercido por Equilipón, Magister Minetum, y tras la muerte de aquel en el año 408, por Constancio, un noble que había contraído matrimonio con la hermana del emperador Gala Placidia. Durante el reinado de Honorio, tuvo lugar el saqueo de Roma por Alarico en el año 410 y la pérdida de territorios en la Galia e Hispania a mano pues de diferentes pueblos germánicos que se habían eh, sublevado, ¿no? Y estaban en acciones intensivas. En el año 409, los vándalos entraron en España y por miedo precisamente a Alarico, Honorio había trasladado la corte de Milán a Ravenna, que se mantuvo desde entonces hasta la principal capital del oeste. En el año 421, Constancio fue nombrado emperador, Constancio III, emperador de Occidente, pero no fue aceptado por la corte oriental. Falleció en el mismo año y el trono pasaría tras un interregno valentiniano III, que era pues emperador de Occidente. ¿No? Aquí vamos a ver a Honorio, ¿no? Considerado emperador romano, ¿no? De la región occidental. Y finalmente vamos a ver lo que es el gobierno de Teodosio II. Teodosio II gobernó entre el año 408 y 450. Era un emperador bizantino, hijo y sucesor de Arcadio, emperador de Oriente. Teodosio II trató de restaurar la unidad del imperio, pero hubo que conformarse finalmente con la proclamación en Occidente de Valentiniano III, emperador de Occidente, quien continuaba la línea dinástica al ser hijo de Gala Placidia, emperatriz de Occidente. Y en su reinado se produjo el saqueo de Roma por Alarico, rey de Visigodo, en el año 410, y la ocupación del norte de África por los vándalos en el año 429, ¿no? De aquí la relación con el papado fue bastante tensa por las crecientes demandas de esta institución, especialmente con el Papa León I. En el año 438 promulgó el Código Teodosiano, una recopilación de todos los edictos imperiales desde Constantino I, emperador de Roma. E interesado por la teología y la ciencia, promovió la fundación de la Universidad de Constantinopla en el año 420. Teodosio II también impulsó la actividad constructiva en la capital con la edificación de la muralla teodosiana, que fue comenzada en el año 413. Los conflictos religiosos se produjeron alrededor de la figura del Historio, y Teodosio II
falleció en un accidente de caza y fue sucedido por uno de sus oficiales marcianos. Aquí vemos a Teodoro II en una imagen, ¿no?, de la posteridad. Bueno, jóvenes, esto ha sido pues el tema de hoy. Muchas gracias por su atención y pasamos pues a deliberar algunos temas que no hayan quedado eh, del todo